Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos, la educación. ¿Qué es lo que hace que un sistema educativo sea, realmente excelente? Para intentar responder a esto, nos vamos a dar una vuelta por el mundo. Vamos a ver qué funciona, qué no y cuáles son los retos a los que se enfrentan distintos países. A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que define a un buen sistema educativo? ¿Son las notazas en los exámenes o es que el alumnado vaya contento a clase? O quizá la clave está en que todo el mundo, venga de donde venga, tenga las mismas oportunidades. Son preguntas complicadas, pero justo eso es lo que vamos a explorar hoy. Y para empezar, ¿qué os parece si viajamos a Francia? Porque la verdad, sobre el papel, su sistema educativo es una maravilla. Se basa en unos principios heredados de la mismísima Revolución Francesa, que suenan genial, que sea gratis para todos, que sea laico, neutro, en fin, la idea de un acceso universal al saber que es uno de los grandes pilares de su república. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Con todos esos ideales tan potentes, uno esperaría que Francia estuviera en lo más alto. Pues no. Si miramos el famoso ranking PISA, el que mide qué tal les va a los estudiantes, Francia está en el puesto 23, un puesto, digamos, normalito. Y claro, aquí es donde surge la gran pregunta, una contradicción que es fascinante. Y es que esta es la gran paradoja de Francia. Un sistema que nace para ser universal y dar las mismas oportunidades a todo el mundo, resulta que en la práctica es uno de los que más desigualdad social genera de todo el mundo desarrollado. ¿Cómo es posible? Pues vamos a ver por qué. Mirad, los números no mienten y son bastante duros. La posibilidad de que te vaya bien en los estudios depende, y mucho, de la profesión de tus padres. Si eres hijo o hija de un profesor, tienes un 90% de probabilidades de sacarte el bachillerato. Un 90%. Pero si tus padres no tienen trabajo, esa cifra se desploma hasta el 25%. O sea que en la vida real, esa promesa de igualdad se queda en nada. Vale, ya hemos visto el caso de Francia y su gran contradicción. La pregunta que nos surge ahora es, ¿y los demás? ¿Cómo lo hacen otros países para que les vaya mejor? Pues venga, vamos a hacer las maletas y a darnos una vuelta por el mundo para buscar ideas. Y aquí viene lo más interesante de todo. No hay una fórmula mágica, no hay un solo camino para llegar al éxito. Para que veáis a qué me refiero, vamos a comparar a dos auténticos titanes de la educación que no podrían ser más diferentes. Por un lado tenemos a Finlandia. Allí la clave es la igualdad, el bienestar del alumnado, y los niños no empiezan el cole hasta los 7 años. Y en la otra esquina del ring, Singapur, todo lo contrario, un sistema de rigor máximo, muchísima presión y un foco total en la excelencia académica. Y oye, son los número 1 en ciencias y mates. Dos mundos. Y la cosa no acaba ahí, ¿eh? Esta diversidad de modelos la vemos por todas partes. Si nos vamos a Japón o a Corea del Sur, alucinaríamos con la disciplina y la presión social que hay para tener éxito. El respeto al profesor es sagrado. Pero luego saltamos a Alemania u Austria y el panorama cambia por completo. Allí lo que prima es lo práctico. La formación profesional, lo que aquí a veces vemos como una opción menor, allí es una vía súper prestigiosa que te conecta directamente con un buen trabajo. Y no nos podemos dejar a Canadá en el tintero, que tiene un modelo que es como una mezcla de varias cosas súper interesante. Cada provincia va un poco a su aire, se centran muchísimo en que nadie se quede atrás y el resultado es que tienen la tasa de adultos con estudios universitarios más alta del mundo. Ahí es nada. Una mezcla que parece que funciona. Calidad y equidad. Bueno, después de este pequeño tour mundial, creo que la conclusión es bastante clara, ¿no? No existe el sistema educativo perfecto. No hay una receta única. Al final, cada modelo es un espejo de la cultura y de lo que cada sociedad valora más. Y claro, eso siempre significa que si apuestas por una cosa, tienes que renunciar a otra. Mirad esta tabla, porque resume genial todo lo que hemos estado hablando. Fijaos en las filosofías. Por ejemplo, bienestar en Finlandia contra rigor en Singapur. O el nivel de competición, casi cero en un sitio y por las nubes en el otro. Y ojo a un dato que me parece clave, el estatus de los profes. En casi todos estos países de éxito, ser profesor es algo muy respetado. Y en Francia, pues se habla de que la profesión está en crisis. Son apuestas totalmente distintas, con resultados muy distintos. Vale, entonces, llegados a este punto, la pregunta importante quizás ya no es ¿cuál es el mejor sistema ahora mismo? La verdadera pregunta es ¿qué tipo de educación necesitamos para el futuro? Porque el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo y la escuela no se puede quedar atrás. Y el cambio de mentalidad es brutal. Es pasar de la idea clásica del profesor que suelta el rollo y el alumno que escucha y apunta a un modelo totalmente diferente. Ahora el objetivo es que sea el propio estudiante el que construya sus habilidades, el que sea protagonista de su aprendizaje.
Y claro, ¿de qué habilidades estamos hablando exactamente? Porque ya no vale solo con saberse de memoria las fechas de historia o resolver ecuaciones. El pack de habilidades que se necesita ahora es mucho más completo. Hablamos de las cognitivas, claro, pero también de las interpersonales, de las cívicas y sobre todo, y esto es muy importante, de las socioemocionales. Esas que de momento ninguna inteligencia artificial puede imitar. Si lo concretamos un poco más, pues hablamos de cosas como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la creatividad, saber trabajar en equipo, la inteligencia emocional. En resumen, todas esas herramientas que nos hacen falta para movernos en un mundo que es cada vez más complejo y que no para de cambiar. Pero de todas ellas, si tuviera que quedarme con una, quizá la más importante de todas sea esta: aprender a aprender. Porque ya no se trata solo de acumular conocimientos, sino de entender cómo aprendemos mejor. Es la habilidad definitiva que nos va a permitir seguir formándonos y adaptándonos el resto de nuestra vida. Y esto, lógicamente, le da una vuelta de 180 grados al papel del profesor. Ya no es esa figura en la tarima que lo sabe todo, la fuente de todo el conocimiento. Ahora es más bien un guía, un entrenador personal del aprendizaje que acompaña al alumnado en su propio camino para descubrir y construir el conocimiento. Y para terminar, os dejo con una última reflexión que a mí me da mucho que pensar. La escuela, por definición, enseña cosas del pasado, lo que ya sabemos. El reto gigantesco que tenemos por delante es cómo podemos usar todo ese conocimiento del pasado para preparar a las nuevas generaciones para un futuro que, seamos sinceros, ni siquiera somos capaces de imaginar. Ahí queda eso.